Comienza aquí un nuevo video tutorial de inventando baldosas amarillas. En esta ocasión vamos a pintar una puerta de madera, que es un tema por el que nos estáis preguntando bastante. Vamos a cambiar el color de una puerta, pero eso sí, va a ser una puerta de madera maciza. En breve os dejaremos otro tutorial específico para hablar de esas puertas que tenemos en casa que no son de madera maciza y que también vamos a cambiar su color. Tenemos entre manos una puerta de madera maciza. Se trata de una puerta antigua que hace ya bastante tiempo decapamos para levantar todas las capas que había de producto antiguo. Si tenéis este tipo de puertas en casa, si queréis cambiar su imagen, si queréis además decorarlas, incluso transformar su uso, que dejen de ser una puerta para tener un uso decorativo, lo primero normalmente es levantar todas esas capas de pintura. Suele ser una tarea un poco complicada porque normalmente la lija, cuando estamos levantando la pintura, se embota. ¿Eso qué es? Se crea una pasta en la lija que hace que se tape el grano y que no pueda actuar, que no pueda rayar la madera, que no pueda rayar las capas de pintura. Para conseguir entonces retirar tanta pintura, tantas capas de producto antiguo, lo que tenemos que hacer es ir combinando el uso del decapante con el uso de una lija de grano medio o grano grueso en función de lo que tengamos entre manos. El decapante nos va a servir precisamente para levantar esas capas de pintura antigua de una forma bastante sencilla. Lo malo que tiene el decapante es que suele tener una textura muy gelatinosa que a mucha gente no le gusta porque después a la hora de limpiar es bastante sucia. Así que depende un poco también de los gustos, pero sin duda alguna la forma más rápida, efectiva de levantar la pintura cuando tenemos este tipo de puertas es combinar el decapante con la lija. También podemos incluir la pistola de calor para conseguir ir levantando las capas antiguas de pintura e incluso para acrecentar y hacer más efectivo al decapante. Vamos a cambiar el color de nuestra puerta antigua de madera y lo vamos a hacer de dos formas diferentes para que podáis elegir. Os vamos a contar una forma de darle un efecto envejecido a esta puerta de madera que a priori parece sería lo que más le pegaría. Pero también, si queréis darle un efecto un poquito más moderno, lo que vamos a hacer va a ser utilizar un esmalte de base agua, un esmalte autonivelante, que nos estáis preguntando muchísimo por ese tipo de esmaltes, para conseguir darle un efecto lacado a la puerta. ¿Y qué vamos a necesitar para poder cambiar el color de nuestra puerta? Si queremos ese efecto más envejecido, si queremos que parezca una puerta más desgastada, lo que vamos a aplicar va a ser, lo primero, la lija para levantar, para dejar la superficie en perfecto estado antes de hacer el cambio de color. Lo segundo, la pintura. Si queremos que el efecto sea envejecido, vamos a utilizar la pintura de tiza o la chalk paint. Es muy habitual que en este tipo de puertas de madera se combine con un color claro, con un color crema, un color blanco, un color gris claro, para que haga un pequeño contraste con la madera original cuando levantamos la pintura y cuando hacemos ese efecto desgastado. Después vamos a utilizar la cera para conseguir ese efecto desgastado, para además darle una especie de efecto satinado, una textura sedosa a nuestra puerta, y por último vamos a proteger con barniz. Sí, en este caso vamos a combinar la cera y el barniz y os vamos a explicar cómo hacerlo para conseguir que una vez que tenemos ese efecto desgastado quede bien protegido. Y la segunda forma de cambiar el color de nuestra puerta de madera, si queremos que tenga un efecto mucho más moderno, un efecto más parecido al lacado, lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, lijar. Vamos a utilizar una lija para preparar la superficie y después vamos a pintar con un esmalte de base agua. Para aplicarlo vamos a emplear el rodillo, sobre todo en esas superficies que son más grandes, y en los recovecos, en los rincones, vamos a aplicarlo con una brocha.
¿Protegemos o no protegemos el esmalte de base agua? Es una cuestión que ha salido en algunos comentarios de los últimos videotutoriales. Depende mucho del fabricante. Hay fabricantes que están haciendo esmaltes de base agua que no hace falta protegerlos, pero hay otros fabricantes que sí están diseñando protectores para ese tipo de pinturas, porque depende mucho del uso que vayamos a darle al mueble que estamos pintando. Evidentemente no es lo mismo pintar con un esmalte una puerta que pintar con un esmalte, por ejemplo, una mesa donde vamos a colocar vasos con agua. También podemos colocar ollas, cuencos que están calientes y que van a hacer que sufra mucho la capa de color. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta lo primero, lo que diga el fabricante, si nos recomienda o no añadir un protector al esmalte de base agua. Y después también tenemos que tener en cuenta el uso que vayamos a dar a esa superficie que estamos pintando. Nosotros, para cambiar el color de esta puerta, hemos utilizado un esmalte autonivelante de base agua de la marca Pinturas Proa. Proalux es el nombre del esmalte, pero si queremos que la capa de pintura sea más duradera, podríamos utilizar un esmalte de base disolvente. Sería básicamente el mismo producto, pero hecho con base disolvente, que eso hace que sea más duradero y que resista aún más los golpes o los roces que puede tener una puerta en el uso cotidiano del día a día. Si os interesa ese esmalte de base disolvente que es más resistente, es de la marca Pinturas Proa y se llama Proalac. También podemos aplicarlo sin problemas con un rodillo para lacar. Y rápidamente comenzamos a darle este aspecto más envejecido a nuestra puerta de madera. Lo primero, vamos a preparar la superficie con la lija. Una vez que ya tenemos el poro abierto, vamos a aplicar la pintura de tiza. Si queremos que se vea la veta de la madera, vamos a añadir agua. Vamos a hacer que sea más líquida la pintura, que no cree capa sobre la madera, y de esa forma cambiamos su color y dejamos la veta a la vista. Y un detalle importante, retiramos la pintura de tiza antes de que seque. La forma más rápida y sencilla de darle ese efecto envejecido a una madera o a un mueble de madera maciza sería, como os decíamos, diluyendo la pintura de tiza en agua y después, antes de que seque, retirar la pintura para conseguir cambiar su color, pero dejando la veta a la vista. Como es un mueble de madera maciza, como tiene una veta a la madera que nos ha gustado muchísimo, lo que queremos es dar un pequeño paso más. La semana que viene os contaremos cómo conseguir realzar un poquito más la textura, la veta de la madera. Nos va a llevar un poquito más de trabajo, también vamos a levantar bastante más polvo, y la semana que viene en un video tutorial os contaremos todas las herramientas y los pasos para conseguir realzar la veta, para conseguir darle esta textura a la puerta. Si queremos desgastarla un poquito más, vamos a añadir la cera incolora. Y una vez que ya tenemos decorada nuestra puerta, lo que vamos a hacer va a ser protegerla. Vamos a pasar un paño para conseguir que la cera se meta bien en la madera y para que podamos aplicar el barniz. Vamos a dejar incluso unos días que la cera vaya metiéndose, vaya filtrándose en la madera. Vamos a volver a limpiar la superficie para conseguir que el barniz agarre sin problemas. Y si lo que buscamos es una apariencia más moderna, que la puerta parezca lacada, si lo que queremos es una capa de color sin marcas, hiper lisa, para eso vamos a utilizar un esmalte de base agua, un esmalte autonivelante. Este tipo de esmaltes están apareciendo muchísimo en los últimos años en el mercado porque son una forma bastante sencilla de llevar a cabo lo que se denomina las reformas sin obras. Podemos con estas pinturas cambiar el aspecto, la imagen de nuestras cocinas, baños, suelos, de cualquier estancia de la casa, simplemente pintando. En este caso no vamos a pintar los azulejos, sino lo que vamos a hacer va a ser pintar la madera de nuestra puerta. Vamos a ampliar el rodillo para conseguir dejar una capa lisa sobre la superficie, sobre todo en esas zonas que son más grandes. En las zonas que son más pequeñitas, que tienen más difícil el acceso, vamos a emplear una brocha.
Para este proyecto hemos tenido ayuda del más pequeño de la casa. Lo habitual siempre es comenzar a trabajar con la brocha, lo que se denomina realizar el recorte. Vamos pintando en las esquinas y en las zonas que tienen más difícil acceso y después terminamos rellenando, pintando toda la zona central con el rodillo. Pero como el pequeño de la casa es imparable, él ha decidido utilizar primero el rodillo e ir pintando un poco como le ha venido en gana. En cierto modo también es una forma de poner a prueba a este esmalte autonivelante. Una vez que ya ha terminado de pintar el niño, volvemos a aplicar la pintura y como veis no se ve ninguna marca en la capa de color. Para que este esmalte autonivelante funcione sin problemas, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la capa de producto es bastante gruesa. Con una sola capa tenemos que tapar por completo el color original de la superficie que estamos decorando. Vamos a dar dos capas, esa capa que es más gruesa con el rodillo y una vez que ya seque, respetando los tiempos de secado que nos indique el fabricante, vamos a dar una segunda capa y vamos a dejar que ella sola se vaya autonivelando para conseguir ese efecto lacado. Lo que sí os recomendamos es que nunca os pongáis a retocar la capa de color según está secando la pintura. Eso es lo peor que se puede hacer, porque lo que vamos a hacer va a ser levantar la pintura y en vez de mejorar el resultado, al contrario, lo vamos a empeorar. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario y decirnos qué os ha parecido esta puerta de madera, si preferís ese efecto más desgastado o en cambio os gusta más ese efecto lacado, esa capa de pintura sin ningún tipo de marca sobre la madera. Y por supuesto también os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de los proyectos que podéis ver paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.